El Ministerio Jesucristo Camino al Cielo presenta Escudriñando las Escrituras, un espacio diseñado para estudiar, pues Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñando las Escrituras, conducido por su anfitrión, el pastor Rafael Ugalde. Bendiciones, qué lindo nuevamente poder vernos y escucharnos por medio de su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos en una serie preciosa de la enseñanza de quién es Jesucristo. Estamos escudriñando las Escrituras, analizando, profundizando sobre la persona de Jesucristo. En el último programa quedamos en que María, Lucas capítulo 1, versículo 40, entró en casa de Zacarías y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dijimos que por qué Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo y por qué la criatura saltó en su vientre. ¿A quién se refería la criatura? Bueno, entendemos que era Juan el Bautista. ¿Y que cuántos meses tenía? Bueno, también decimos ahí que posiblemente usted puede pensar que era 6 meses, pero que realmente no, eran casi 7 meses. Usted diría, pero bueno, 7 meses, y en Lucas 1:26 dice que cuando María se le dio el mensaje, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Sí, es correcto, pero en el versículo 39, Lucas 1:39, bueno, en el versículo 38, cuando María acepta ser la madre del Señor, dijo: hágase conmigo conforme tu palabra, y aquí a tu sierva. Versículo 39, Lucas 1:39, María se levantó de prisa y fue a la montaña de Judea y entró en casa de Zacarías, versículo 40, y saludó a Elizabeth. Versículo 41 es cuando entonces la criatura saltó en su vientre, hablando de Juan el Bautista. Es correcto, porque entendemos que María en aquellos días, versículo 39, se refiere posiblemente a una semana, luego tiene que caminar más o menos 15 días, porque Galilea estaba a distancia de Judea como 120 kilómetros. Entonces, María tiene que desplazarse casi 100 kilómetros, está hablando casi de 15 días de viaje, de Galilea o del barrio o aldea de Nazaret, donde ella vivía, hasta las montañas de Judea, donde vivía su prima Elizabeth. Entonces esta criatura saltó en su vientre. Se cumplió la profecía que está en el libro de Lucas capítulo 1. Si usted lo estudia, Lucas capítulo 1, va a ver la gran enseñanza, cómo fue que realmente fue gestado, o cómo es que nació Juan el Bautista a consecuencia de que, toda una gran enseñanza donde Zacarías entra al tabernáculo. Zacarías se le da un mensaje, él no cree, queda 9 meses de embarazo, 9 meses del embarazo de Elizabeth, queda mudo hasta que nazca Juan el Bautista. Toda una gran enseñanza, pero ahí hay una profecía donde se le dice a Zacarías que se iba a cumplir en este niño Juan el Bautista. Esta profecía la constató Elizabeth en Lucas 1:41, cuando el niño saltó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Esta promesa o esta señal se le había dado a Zacarías, refiriéndose a este niño que iba a ser concebido en el vientre de Elizabeth. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Está hablando aquí, desde el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Está hablando de quién, de Juan el Bautista, que se cumplió ¿dónde? En el libro de Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. O sea, hay una llenura del Espíritu Santo, tanto en Elizabeth su madre, como, bueno, primero en Juan el Bautista, y también es llena Elizabeth del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista recibió la promesa gloriosa que estaba en Lucas 1:15, de que iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué fue lleno del Espíritu Santo?
No, entiéndalo, no estamos ni queriendo ni mucho menos hablar nada mal de María. María fue una santa y preciosa muchacha, mujer, pero a fin y al cabo una mujer santa y preciosa, pero una mujer, un ser humano. Y está establecido en el libro de la palabra de Dios, en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre y para la mujer que muera solamente una vez, o sea, que muera una vez y después de esto viene el juicio. María, igual que todas las mujeres, tenía que morir, igual que todas las mujeres tenían sus fallas, igual que todas las mujeres tenían sus pecados, como desea, porque solamente saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado, imagínense usted. O sea, ¿quién no pudo haber pecado? María misma tuvo que haber reconocido a Cristo como Salvador para ser salva también. Ella no puede salvar a nadie, ni ella puede interceder por nadie, porque bíblicamente ella murió y fue a un lugar donde fue Elizabeth su prima, donde fue Juan el Bautista, donde fue el apóstol Juan, donde fueron todos los siervos y siervas de Dios, y están en un lugar de descanso. Ahí nadie puede verlo, nadie puede escucharlo, nadie puede interceder por ellos. Todo lo que se haga a través de un ser, sea por santo que sea, que haya muerto, no es respuesta de Dios, no es bíblico. No es bíblico. El único que le puede escuchar se llama Jesucristo, que murió, resucitó y que fue a la diestra de Dios Padre. Este mismo que, teniendo un mes más o menos de gestación, bautizó a Juan el Bautista como a Elizabeth. Bien, versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, está hablando Elizabeth a María, y bendito el fruto de tu vientre. Es importante, como decía el programa anterior, cómo Elizabeth se dio cuenta que había un fruto en el vientre de María. Pues escasamente tenía apenas un mes, no se notaba. Se iba a notar en ella que tenía 7 meses, pero en María era un mes, más o menos, o 22 días. Y lo precioso y maravilloso es que con un mes o 22 días de gestación en la persona de Jesús, por eso para los que apoyan el aborto, para los que dicen que no hay vida todavía, es totalmente negativo, es totalmente antibíblico. Este niño Jesús, con 22 días de gestación, póngale un mes lo máximo, ya es un niño que responde a la voz de Dios y cumple una promesa de Dios, bautizando a su primo Juan el Bautista, que tenía 7 meses. Vi hace poco un reportaje que me quedé pasmado, déjenme decir esta palabra, pasmado, donde estaban practicando o ya habían practicado un aborto, donde está la cama y la sábana llenas de sangre, donde por allá está la muchacha a la que le practicaron el aborto, y toman al niño a quien abortaron y una enfermera lo envuelve en un paño o en una sábana y se lo lleva. Cosa más terrible. ¿Qué asesinato más espantoso? ¿Qué asesinato más espantoso? Es peor que los que hoy mismo toman una carabina y matan, o un arma y matan a diestra y a siniestra. Eso es espantoso, eso es terrible, eso es un crimen atroz. Y Cristo en esos días de gestación, con escaso 22 días, un mes, ya cumplió una promesa del Padre, un mandamiento del Padre, de que se cumpliera la profecía que está y la señal que está en Lucas 1:15. Y cuando Dios le dice a Zacarías que este niño, hablando de Juan el Bautista, no iba a tomar sidra ni vino y que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, se cumplió esa profecía. O sea, Cristo comienza a hacer milagros desde 22 días de gestación. ¿Será el Mesías o no será el Mesías? ¿Podemos creer que es el Mesías o no es el Mesías? Si entendemos esta palabra de Dios que está escrita, por eso es importante escudriñarla. Hoy las iglesias están en otros ambientes, en actividades y fiestas y cosas folclóricas inclusive, que no sería mala practicar en la iglesia o allá en un potrero, como hablamos popularmente, pero no en la congregación, en el templo donde se alaba a Dios o se glorifica a Dios. Por eso Cristo entró allá en la primera aparición que hizo en el templo en San Juan 1:13 y volcó las mesas y hizo un lingote de 3 mecates y dice que le dio mecate a muchos de aquellos que estaban ahí haciendo comercio en la casa de Dios. Cristo dijo: esta es casa de oración, ustedes le han hecho casa de mercado. En la segunda limpieza, que luego lo vamos a estar analizando en Mateo 21, no tengo la cita ahorita mismo, pero la segunda limpieza fue en Mateo, ya le voy a dar la cita para que ya que lo mencioné. Ahí mismo Cristo bíblicamente hizo otra limpieza y ahí llamó que hayan hecho de su casa
de ladrones. Habían hecho casa de ladrones. Bueno, no tengo ahorita la cita. Está en, no sé, la cita no la tengo, pero sí está en Mateo capítulo 21. Por ahí está, ahorita no tengo la cita. Bueno, la mencioné porque es una segunda aparición de que Cristo entra y vuelca las mesas, y Cristo hace la misma limpieza, pero ahora es más fuerte. Ahora le dice que han hecho de la casa del Señor, no casa de mercado, como dijo en Mateo capítulo 2, versículo 13, sino que dice que la hicieron cueva de ladrones. O sea, tomar las cosas de Dios mercantilmente es robar o hacer cueva de ladrones. No tengo la cita, qué lástima. Bueno, Lucas capítulo 21. Vamos a ver, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, amado amigo televidente, está ahí, creo que está por esa porción bíblica. Bien, ok, pero lo que voy a llegar aquí es entonces, cuando el Señor Jesús tiene escasos 22 días, entonces cumple la gran señal que se le había dado a Zacarías, que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo desde aún del vientre de su madre. Entonces María Elizabeth exclama a gran voz en el versículo 42 y dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vuelvo a recalcar, ¿cómo Elizabeth se dio cuenta? Si Elizabeth en aquel entonces no había la tecnología de ahora, si están a 100 kilómetros de distancia, ¿cómo se da cuenta Elizabeth que María lleva un niño en su vientre de un mes más o menos, y que llena a su hijo que está en su vientre más o menos con 7 meses de gestación? Bueno, esa profecía ella la conocía. Zacarías le había dicho a Elizabeth que se le había anunciado allá en el santuario que iba a quedar. ¿Cómo le anunció? Pues era mudo, le escribía, porque lo mismo sucedió cuando le van a asignar el nombre. Elizabeth no acepta que le pongan otro nombre como Zacarías, y que le querían dar a Juan el Bautista, porque Juan le había dicho que tenía que ponerle Juan. Y entonces, por último, cuando ya están en ese debate, entonces Dios toma a Juan el Bautista, disculpe a Zacarías anota que se le llamara Juan, inmediatamente su lengua se desató y Zacarías comenzó a glorificar a Dios. Zacarías le había escrito a Elizabeth que había una señal de que este niño Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún del vientre de ella, de Elizabeth. Muy bien. Entonces Elizabeth entiende que esa es la profecía que se está cumpliendo y que este es el niño que iba a venir haciendo la voluntad o transitando el camino que su hijo Juan el Bautista iba a arreglar o a aplanar, como se decía. Cuando hablaba, no hablaba de camino físico, hablaba de camino espiritual. O sea, Juan llegó diciendo: he aquí que detrás de mí viene uno mayor que yo, él va a traer salvación, y él venía anunciando a ese que venía después de él. Estaba en San Juan capítulo 1, puede comenzar a estudiarlo, analizarlo. Versículo 42, y exclamó a gran voz diciendo, estamos en Lucas capítulo 1, 42, y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí mismo, Elizabeth exclama y dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor. Ese Señor era un niño de 22 días. Maravilloso, precioso. La madre de mi Señor. Nunca dijo: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la señora. No, la madre de mi Señor. Y mi Señor se estaba refiriendo a un niño que estaba en el vientre de Elizabeth más o menos con 22 o un mes de gestación. Versículo 44. Porque tan pronto como se llegó la salutación a mis oídos, la criatura de alegría saltó en mi vientre. Versículo 45. Bienaventurada la que creyó, hablándole a María, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Versículo 46. Lucas 1:46, léalo hasta el versículo, pueden leerlo hasta el versículo 51. Pero vean el versículo 46. Entonces María dijo, recuerde que en Lucas 1:30 y
Lucas 1:34, Lucas 1:38, María dijo: he aquí a la sierva del Señor. Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Ahora en el versículo 46 recalca lo mismo, pero ya con más ahínco, con más devoción, con más gozo, con más alegría, porque ahora ha visitado a Elizabeth. Ahora se ha cumplido una profecía que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo por esa criatura que ella lleva en su vientre, y ella exclama a Dios y dice, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. O sea, ella está engrandeciendo a Dios, al Señor, exaltándole, glorificándole. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella se regocija en ese Dios que es Salvador de ella. Ella necesita salvación de Dios. Versículo 48 dice aún más, algo más profundo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pero aclaro, cuando habla de bajeza de su sierva, no se refiere a pecaminoso, ni mucho menos. Era una santa, una virgen, una preciosa, pero ella se considera tan chica, tan verdad, insignificante en cierto modo, como somos nosotros, todos los seres humanos, delante de Dios. Porque ha mirado la bajeza de tu sierva. He aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y sigue María alabando y glorificando y exaltando el nombre de Dios. María siempre estuvo dispuesta a alabar a Dios, porque es lo que ella es una sierva, es una muchacha santa, preciosa. Pero nada más para que viniera el Salvador del mundo a gestarse en su vientre, ¿verdad? O Cristo viene a tomar ese cuerpo que ha sido gestado en su vientre, para ella ser la privilegiada, la bendecida, la única de entre tantas vírgenes que esperaban ser la bendecida, la privilegiada de ser la madre del Mesías. Entonces, amado, aquí dice la palabra de Dios en el versículo, si gusta leerlo, versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Versículo 56, Lucas 1:56, y se quedó María con ella. ¿Por qué usted cree que se quedó María con ella? No sé si usted ya tiene la enseñanza. O sea, cuando llevamos la palabra de Dios y la escudriñamos, uno tiene toda la enseñanza correcta, todo, desde un principio al final. Se quedó 3 meses con ella. ¿Por qué? Cuando ella llegó, Elizabeth tenía más o menos 7 meses de gestación. Por lo consiguiente, usted sabe, por supuesto, que todas las mujeres son 9 meses de embarazo. O sea, le faltaban 2 meses. Entendemos que ella esperó que naciera Juan el Bautista. Entendemos que ella se quedó unos días más para ayudarle a Elizabeth a cuidar ese bebé de Juan el Bautista, que está recién nacido. Se quedó 3 meses, o sea, ella vino cuando celebró la profecía, Lucas 1:26, Juan el Bautista tenía 6 meses de gestación. Cuando ella en el versículo 39 se levantó de prisa y fue donde Elizabeth, duró como casi un mes. Cuando llegó tenía 6-7 meses Juan el Bautista, y ahora se queda 3 meses, o sea, estamos hablando que más o menos ella se quedó cuidando a este niño como un mes después de nacido. Después, ¿dónde cree que regresó? ¿Dónde vivía ella? Su casa, ¿dónde la tenía? En Nazaret, un pueblito, una aldea de Galilea. ¿Cuánto duró regresando? Bueno, otros 15 días. Entonces vamos a ver algo bien importante. Desde que ella sale de Galilea a Judea, entonces en viaje más o menos hay un mes. Y aquellos días más que duró el versículo 39, bueno, pongámosle un mes, más 3 meses, son 4 meses. ¿Y quién cree usted que la está esperando después del viaje de despedida de soltera? Bueno, todos sus familiares, pero hay uno en especial que la está esperando, que se llama José, su prometido. Hay una gran enseñanza, maravillosa enseñanza de lo que sucedió con José, cuando él nota que María tiene aproximadamente 4 meses, casi 5 meses de embarazo. Eso lo vamos a ver en el próximo programa.
Nada más le voy a dejar aquí esta inquietud para que usted en el próximo programa siga esta serie de estudios. Pero lo importante, lo maravilloso, es investigar, analizar si de veras Jesús es el Cristo. Si de veras Jesús es el Cristo. Cristo lo recalcó en muchas ocasiones y lo habló y dio evidencias claras y específicas de que Él era el Mesías, de que Él era el prometido. Y una de ellas se encuentra en el libro, repito, el próximo programa vamos a estar hablando sobre el regreso a Nazaret, donde le está esperando José su marido. Y una de estas profecías o de estas señales donde Cristo recalca que Él es el Mesías se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. Voy a dejar este pensamiento aquí para que usted analice y siga investigando quién es Jesucristo. Lucas, capítulo 16. El versículo, Lucas 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. De Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es lo que hoy mucha gente se pregunta. Hoy tienen diferentes conceptos de quién es Jesucristo, ¿verdad? Y tienen conceptos totalmente errados y conceptos totalmente fuera del contexto bíblico. Por dicha, gracias a Dios, muchos estamos ubicados bien en ese contexto bíblico, del sagrado texto bíblico, que Jesús es el Cristo. El versículo 14 le dijeron unos que creen que es Juan el Bautista, otros que creen que es Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, Mateo 16, 15. Ellos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente tiene muchos conceptos, muchas opiniones. Ok, pero ahora pregunta a los discípulos: ¿y ustedes qué creen ustedes quién soy yo? Versículo 15, versículo 16. Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro respondió enfáticamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aceptó eso, porque por supuesto Él era el Cristo. Y el versículo 17 dijo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una enseñanza maravillosa. La única forma que podemos nosotros entender y captar de quién es Jesús es por una revelación del Padre. Por una revelación del Padre. O sea, por una revelación del Espíritu Santo. Esa revelación del Espíritu Santo únicamente la tenemos cuando reconocemos a Cristo como Salvador y Señor. Vamos a verlo de esta manera. Nadie puede llegar a reconocer o a entender o a conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? A ver si Jesús, ese hijo de María, es el Cristo, es el prometido, a no ser que primero le reconozca como Salvador y como Señor. Muchas veces, o sea, por lo consiguiente nosotros esperamos ver para creer, pero aquí es diferente. Aquí es creer para ver. Primero tenemos que dar el paso de creer, reconocerle como Salvador y Señor, y Él luego se va a manifestar para que usted esté bien claro de que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que se cumplió esa palabra preciosa del Mesías, esa palabra de Génesis 3:15, esa palabra de Isaías 7:14, esa palabra de Isaías 9:6, ese ejemplo parabólico o ese ejemplo que está en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va a dar a su hijo, como Dios dio a su hijo unigénito por amor a la humanidad. Entonces aquí la revelación está, Cristo le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro punto importante es que cuando Cristo dice: y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres Pedro, y cuando dice que va a ser su iglesia, dice: y sobre esta, ahí no está hablando de Pedro, ahí está hablando de sí mismo. Esta no se está refiriendo a Pedro. Cuando le habla a Pedro, le dice: tú eres Pedro, que es una roca, que es una piedra. Pero cuando dice edificaré mi iglesia, dice sobre esta, refiriéndose al mismo. O sea, nunca se edificó la iglesia en Pedro. Imagínense que en el versículo 23, Cristo, al momentico que Pedro le había dicho: tú eres Cristo, en el versículo 20, Cristo le dice: bienaventurado Simón. El versículo 17, en el versículo 23 le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, ahí mismo
Se cayó ¿cómo se llama? Esa consistencia espiritual de Pedro. Ahí Pedro falló, como falló un montón de veces. Cristo no podía edificar su iglesia en una persona tan endeble como Pedro. Claro, un hombre él hacía las cosas, era voluntario para todo, él era espontáneo y todo lo que queramos ponerle, pero era un hombre que le faltaba mucho hasta que llegó Hechos capítulo 2, que fue lleno del Espíritu Santo, fue que se convirtió en un apóstol que sirvió al Señor. Pero la iglesia fue edificada antes. ¿Dónde fue edificada la iglesia? Cuando traspasaron el costado de Jesús allá en la cruz del Calvario. Ahí fue que salió agua y sangre. Entonces aquí vemos nosotros que la iglesia fue edificada en el mismo Cristo, O sea, Él es la roca. Cristo es la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. En Cristo es que podemos nosotros estar firmes. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por Él. San Juan 14:6. En el libro de 1 Timoteo 2:5, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hablando únicamente de la persona de Jesucristo. Aquí, en este caso, cuando Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, hay diferentes versiones. Cuando le dice, ¿y ustedes quiénes opinan que soy yo?, Pedro contesta, versículo 16, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 17, Cristo responde, y bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Refiriéndose a que a la iglesia seguiremos adelante. ¿Quién es la iglesia? También es un tema importante para verlo en muchos programas. La iglesia es todo aquel que le reciba como Salvador y Señor, es parte de la iglesia de Cristo. La iglesia no es el rótulo tal, ni la organización tal, nada de esto. La iglesia es todo hombre y mujer que haya recibido a Cristo como Salvador y Señor. San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos congregaciones. No es correcto decir la iglesia tal, no, la iglesia tal la única es la iglesia de Cristo universalmente. Está en todo el mundo y la componemos todo aquel hombre y mujer que le hemos recibido como Salvador y Señor y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y nos congregamos en diferentes templos o casas o sinagogas, como queramos llamarle, o edificios, pero realmente el templo somos nosotros mismos. O sea, el templo de Dios, hoy Dios mora por el Espíritu Santo de nosotros mismos. El templo donde la gente tenía basada su estructura religiosa, Cristo permitió que fuera destruido y no quedara piedra sobre piedra, que es otro tema importante para verlo en un futuro, donde realmente no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió esa profecía que nadie creía que se iba a cumplir, pero se cumplió, y luego podemos explicar por qué se cumplió. Porque ahí se quitó, porque ya Cristo había rasgado el velo en Mateo 27:51. El velo se rasgó cuando Cristo expiró en el versículo 50. Mateo 27:50, Cristo entregó su espíritu. En Mateo 27:51 el velo se rasgó. ¿Para qué? Para que todos tengamos acceso al lugar santísimo, no a un lugar terrenal, no a un templo terrenal, no a un santuario terrenal, sino al mismo santuario en la presencia de Dios. Hebreos 10:19, porque tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre del cuerpo de Cristo, del camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, que esta es su carne. Él quitó el velo que impedía el acceso a Dios y entregó su cuerpo, simbolismo del velo rasgado en la cruz, para que tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Le invito para que usted reconozca, para que usted vaya entrando, reconociendo cada día, escudriñando, que la única persona que nos puede llevar a Dios es la persona de Jesucristo. Cristo, Dios en un cuerpo humano, Salvador, para poder salvarlo a cada uno de nosotros. Repitamos esta oración. Diga: Padre amado, me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido todo, Jehová Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amado.
Escudriñando las Escrituras es una presentación del Ministerio de Enseñanza Bíblica Jesucristo Camino al Cielo. Esperamos haber contribuido a su edificación espiritual con el estudio que hoy les hemos presentado. Repórtenos su sintonía al correo electrónico ministeriojesucristocaminoalcielo@gmail.com o visítenos en nuestra página en Facebook. Este programa llega hasta usted gracias a la colaboración de los hermanos y amigos que, con su aporte, nos ayudan a edificar el reino de Dios en el corazón de quienes nos sintonizan en Costa Rica y el mundo entero.